Bueno, demos la bienvenida a ningún ingeniero, al licenciado Manuel Olivero. Hablemos de judicialización. Judicialización. Que es una palabra como complicada. ¿Qué es eso? Bueno, judicialización de los procesos es cuando una persona ante un conflicto, puede ser entre dos particulares o un particular en conflicto con la ley, referimos al caso de las violaciones penales. Entonces, ante este caso, ante esta situación, la persona, uno de los dos actores o el Ministerio Público decide llevar esto a los tribunales. Es judicializar, es someter una acción. En el ámbito civil, dos vecinos que tienen una discusión por un tema de la pared medianera, judicializan cuando someten ante el tribunal municipal para que defina el lindero o la pared medianera. Usted ve No, no el es lo mismo. deslinde es cuando tú mides la propiedad. No necesariamente, porque puede ser un deslinde, un proceso puramente administrativo, pero la judicialización es que si el vecino de al lado de tu propiedad decide poner el techo de su marquesina que pase a tu lado, no, o que encima de la pared medianera, tú tienes que demandar la demolición de esa construcción ilegal ante el tribunal municipal. Ese ya es un proceso judicial, dos partes. Pero el proceso judicial no empieza en la policía. Perdóname, porque estamos hablando de que judicializar puede ser civil o penal. Y civil puede ser un acreedor y un deudor cuando el acreedor decide demandar porque el deudor le debe dinero. No está cumpliendo con la obligación de pago. Ahora, los casos que más nos están preocupando es la falta de judicialización de las violaciones penales, donde las personas, en lugar de proceder a hacer una formal denuncia, a presentar una formal querella, cogen y tomamos un videíto, lo pasamos a la red y permitimos o creemos que por el hecho de haberlo subido a la red se va a resolver. No, ya yo denuncié. Pero eso no es una denuncia formal. Primer elemento, no constituye una denuncia bajo los estándares que establece ni formal ni informal, no es denuncia. No es denuncia. Yo tengo una pregunta sobre eso. Dime, Cristal. Y lo digo por el sentido de que nosotros ya pasamos por un proceso y me llama la atención y me preocupa que aquí muchas veces los casos se caen porque el proceso es muy largo. El proceso es muy largo. El proceso es complicado. El proceso hace que a ti como querellante te quieras rendir. Tú te fatigues. Entonces, pero si además también da miedo. Claro. Si eso pasa, ¿el Ministerio Público puede seguir o simplemente ese proceso se cae porque tú demitas? Mira, ante la gran cantidad de infracciones de violencia de género, de violencia sexual, de abusos de menor, que producto de querer cumplir a pie puntilla la norma procesal vigente, que querían que la víctima estuviera en cada una de las etapas del proceso y que compareciera, y que el solo hecho de que se ausentara en una ocasión ya era motivo suficiente para que el juez archivara el proceso, descargara, o el Ministerio Público, se tuvo que fijar una disposición, una política de persecución, donde el Procurador General de la República le ha instruido a los fiscales de que no pueden desistir ni archivar ningún caso de violencia de género o de abuso de menor y de otros casos. Entonces, lógicamente el Ministerio Público va a estar obligado a seguirlo, pero todavía nos queda que muchas veces los jueces, cuando ven que no está la víctima, entienden que ya no hay interés y que por tanto ya pueden enviar para su casa al imputado. Yo creo que ciertamente hay que entender que los crímenes, los delitos de violencia de género,
de violencia sexual, de abusos de menor, entrañan un interés del Estado que no puede ser sometido, archivado, desistido, desestimado al simple hecho de que la víctima decida retirarlo. Pero por ejemplo, una cosa. Que la víctima decida retirarlo y que ya se quede así. Por ejemplo, si es abuso, el Estado debería tomar ese caso Estado para lo él. mantiene. No, es que eso es instancia, eso es de interés público. Entonces, y si es de interés público, el Estado mantiene la acusación. Mantiene la acusación, es lo que estamos haciendo ahora. Y si la parte desiste o entiende que al principio pensó que era tal o cual infracción o ha desistido, pues debería de completarse exigiéndole que esa parte comparezca y declare personalmente ante el juez. Porque hay una situación. Porque de otra forma, simple y llanamente la gente se agota. Faltó una citación, cambiaron el abogado, el Ministerio Público no fue, había otro caso muy importante que se estaba conociendo y Exacto. al final no dio. Y cuando tú vienes a ver un proceso que debería de conocerse normalmente en 3 audiencias o en 3 vistas, yo he tenido... toma 10 meses como no tomó a nosotros. Ay, mi niña, de por Dios. Con suerte. Yo he tenido casos que hemos durado 6 años en primer grado, porque después que usted instruyó casi todo el proceso, de repente suspendieron a uno de los jueces, o uno de los jueces renunció, o se fue de vacaciones, o lo cambiaron, o lo mudaron para otro sitio. Está haciendo una maestría afuera. Y de repente la inscripción del proceso hay que reiniciarla de nuevo y duramos 2 años más. Una cosa, licenciado, por ejemplo, nosotros vemos con mucha frecuencia que te ponen que me hubo robo, pero yo fui a la policía y no pasó nada. Pero bien, ¿qué más hay que hacer? Porque hay una parte que ciertamente le corresponde a las instituciones y hay otra parte que le corresponde a la parte afectada. Yo quiero ser justo con lo que pasa muchas veces con la mayoría, especialmente las mujeres. Cuando van a un destacamento policial, las condiciones son tan tétricas que muchas salen espantadas. Sí. O peor aún. O deje eso así. No, o peor aún, encuentra que de repente uno de los que están ahí forma parte de los que participó en el acto. Y definitivamente ha habido casos. O sea, no quiero ponerme un parche en el ojo. Ahora bien, obviemos esa parte o esos casos eventuales que han sucedido. La realidad es que cuando se inicia el proceso, no basta con ir a la policía. Usted pone la denuncia, hay que darle seguimiento, hay que solicitarle, hay que a veces, yo he tenido que ir a donde el fiscal, porque el policía recibe la denuncia, pero no sale a buscar. Y muchas veces cuando llego a donde el Ministerio Público, simple y llanamente me dice, ese es Juancito Gota de Oro. Y ya esa es una ficha conocida que ha sido sometida varias veces. Pero que nadie lo procesa y no se llega a ningún lado y Juancito Gota de Oro vive afuera. Y entonces definitivamente... Ahí va mi otra pregunta, porque por ejemplo, es un fallo del sistema. Yo recuerdo que hace un tiempo decía justamente la policía que había muchas personas que ellos cogían y volvían otra vez a la calle y que la cantidad de casos y fichas que se acumulaban no podían ser resueltos porque se caían los expedientes. Entonces, la justicia va a llegar a un punto en que... No va a llegar a un punto, querida Cristal. Hay que asumir óyeme, hace rato que aquí tenemos un estado de crisis en nivel del aparato judicial. Lo hemos señalado en ocasiones anteriores. El Estado, en lugar de incrementar el presupuesto de justicia, lo ha ido reduciendo en valores reales y no ha hecho los aportes necesarios. Primero, hay gente que no puede hacer denuncia porque no hay escribiente. En la parte preventiva, entiéndase, policía, ciertamente ya hay más vehículos, pero necesitamos mayor cantidad de destacamentos, más logística y más entrenamiento. La segunda fase el salario. Es lógico, cuando digo salario, ya eso no pero dentro fiscalía, de la fiscalía tiene que tener mayor cantidad. El otro aspecto... Perdón. Los casos no se judicializan hasta que no llegan a la fiscalía. Que es algo que no se judicializan hasta que no llega hasta un tribunal. Pero hablemos de cuáles son los pasos para que entiendan quienes
se ven en una situación, pero deje eso así, la justicia no ha hecho nada. Bien, ¿cómo es que va el proceso? Mira, primera etapa, la denuncia. Yo quiero utilizar, ¿Dónde yo se sé pone que la denuncia? es la parte más dolorosa, pero yo creo que es el tema más sensible muchas veces, en caso de algún abuso sexual o de violencia contra la mujer. Lo primero es que hay una fiscalía especializada. Exacto. Porque antes, recordemos, iban a las fiscalías normales y había unos sargentos, unos policías que entendían que un hombre le haya dado 2 Que en trompadas a la pleito mujer. marido-mujer nadie se tiene que Entonces, meter. hemos creado fiscalías especializadas. Pero ¿Qué tipo, sin- cuántas fiscalías especializadas tenemos? hay las fiscalías barriales, está la fiscalía de género, está la fiscalía en De la los tribunal NNA. niña, adolescente, y luego, bueno, los de droga y demás. Pero quiero centrarme en estos 3 que son los que más nuestro público nos Utiliza, pregunta. ajá. Entonces, frente a esta situación, pueden o ir a un destacamento más cercano, pudiera ser en la zona de que estamos en la emisora, es Naco, En pero Naco. puede ser también en el Mirador Sur, puede ser en Los Kilómetros, puede ser en Los Guandules, y hay en Sancho Sama, cuántas, pero van también a donde están las fiscalías, y en la fiscalía hay un departamento especializado para violencia de género, niño, niña, adolescente u otros casos particulares. Se presenta la denuncia ante la fiscalía. La fiscal hace el interrogatorio. En los casos de violencia de género, tienen una psicóloga, tienen un médico Un legista. forense. Ahí mismo se toma las Muestra. pruebas y se hace el levantamiento. Y luego se cita y se convoca a la otra parte para escuchar su declaración. Luego el Ministerio Público hace una evaluación y si entiende que hay elementos suficientes, pues procede a someter. A partir de ahí ya se ha judicializado Ok. el proceso. Cuando tenga el sometimiento. Es que A partir de la presentación de acusación. Tengamos en cuenta Pero si algo. usted si usted sube un video Una en denuncia redes pública. sociales, usted no ha hecho una denuncia. No. Quiero... Ha hecho una denuncia social. Social, sí, pero es importante, miren, hay que invitar, porque yo sé que a este horario nos escuchan muchas profesoras, muchas directoras de escuela, muchas psicólogas o psicólogos infantiles que están en las aulas, y muchas veces cuando se trata de abusos contra menores, es ahí, y no a veces ni siquiera en el hogar, donde se percatan de esto. Hemos Exacto. visto el caso Sí, claro. lamentable de 2 niños, de 2 menores de edades de infantes, quiero decir, ni siquiera menor de edad, infantes, donde cometieron un acto de violencia contra otro menor. Es muy probable que esos menores, antes de cometer ese acto, ya pudieran haber tenido una experiencia Segurísimo. de ambiente de violencia. Segurísimo que es así. Sea porque ellos hayan sido abusados. O porque en hayan el- sido testigos de Entonces, violencia. hay que actuar de manera preventiva y temprana en las escuelas, en los hogares, los vecinos, los tutores. Y cuando refiero a tutores, que si todavía el padre está o la madre está abusando del menor, pudiera ser que el cónyuge o el abuelo o la suegra Haya pueda abusado. ver ese comportamiento, y es necesario que no nos quedemos callados. Tenemos que cambiar nuestra sociedad, y no la vamos a cambiar bajo la base de la impunidad, O de la esperar que omisión. el Estado resuelva. Pero ¿y cómo se va a enterar el Estado? O Si es tú que no el- lo dices. Esa es. Se terminó nuestro hay tiempo, licenciado. la frase famosa de que el Señor dice, no, porque Jesús nunca ha hecho nada por mí, Dios no ha hecho nada por mí, pero cuando tú has ido a pedirle Ya. tu ayuda. Gracias, licenciado Olivero, que ha estado con nosotras esta Tenemos tarde. que hacer nuestra parte. Muy rápido tiene que venir otra vez. Nos juntamos con ustedes el lunes. Tienen un fin de semana por delante que Disminuye la invita probabilidad de lluvia. a disfrutar. Disfruten el fin de semana. Menos agua. ¿Bajaron los combustibles todos? Sí, de 1 a casi 3 pesos. No sé, no me importa mucho, porque como yo tengo un vehículo eléctrico, nos juntamos con ustedes el lunes. Ay. Tengan un buen fin de semana. Ay. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.